En este video vas a aprender a hacer este llaverito de Spider-Man en forma de corazón, súper fácil y muy rápido de hacer. La lista completa de materiales te la dejo en la descripción del video, y si nunca has hecho este tipo de manualidades no te preocupes, es bastante fácil y de todas formas aquí vas a aprender paso a paso desde cero. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Ya que tenemos todos los materiales vamos a cortar un cuadro de 10 cuadritos por 12. Y marcamos esta figura. Desde la parte de abajo vamos a contar 5 cuadritos, marcamos 2 y dejamos 5. Y después vamos aumentándole 1, 1, 1, hasta llegar a la quinta fila de abajo hacia arriba. De aquí dejamos 4 cuadritos y marcamos los 2 de las orillas, 4 en el centro y después 2 hacia abajo. Así nos tendría que quedar. Y cortamos todas las orillas. Así nos debería de quedar. Y las esquinitas las vamos a cortar un poquito, solamente el filo, para que la pieza nos quede más bonita. Y así nos tiene que quedar el corazón para nuestro llavero. Ya que cortamos el corazón, vamos a comenzar con color rojo. Si tu estambre no es lo suficientemente grueso para que cubra todo el cuadrito, puedes usar doble hebra como yo. Vamos a colocar primero el final del estambre por detrás de la pieza. Y como si aquí estuviera un cuadrito completo, vamos a comenzar pasando el estambre por allí. Y en diagonal hacia arriba pasamos la aguja hacia atrás. Ahora por el cuadrito que tenemos justo al lado, lo pasamos hacia nosotros y después en diagonal hacia abajo. Así tenemos nuestra primera cruz, nuestro primer punto, y continuamos en diagonal por arriba. Ahora en diagonal hacia abajo, hacia atrás. Derecho por arriba. Y en diagonal hacia abajo, hacia atrás. De nuevo en diagonal arriba, diagonal abajo, derecho arriba y en diagonal abajo como si tuviéramos el cuadrito completo. De aquí nos regresamos hasta el otro lado por donde comenzamos y en la vuelta que sigue igual por aquí como si tuviéramos el cuadrito completo, pasamos hacia arriba por un lado y en diagonal hacia abajo, diagonal arriba, abajo, derecho arriba y en diagonal abajo. Continuamos así hasta tener 5 puntos en esta fila. Y nos regresamos hasta el otro lado. En esta fila vamos a hacer 7 puntos en color rojo. Nos regresamos hasta el otro lado y hacemos un solo punto en color rojo. Cambiamos a color negro. Cambiamos de nuevo a color rojo para hacer un solo punto.
Y de nuevo en color negro hacemos 3 puntos. Cambiamos de nuevo a color rojo y hacemos un punto. Para terminar nuestra fila. Así se va viendo. De nuevo pasamos el color rojo hasta el otro lado y hacemos un punto. Cambiamos a color negro para hacer un solo punto. Y cambiamos a color blanco. Hacemos 3 puntos. Cambiamos a color negro para hacer un solo punto. Y de nuevo en color blanco hacemos 3 puntos. En negro hacemos un punto. Y terminamos en color rojo con un punto. Del otro lado comenzamos en color negro con un punto. En color blanco hacemos 3 puntos. Un punto en color negro. Después un punto en color rojo. Otro punto color negro. Y 3 puntos blancos. Y por último hacemos un punto negro. En la siguiente vuelta comenzamos con un punto negro. Seguimos con 2 puntos blancos. De nuevo un punto negro. Y hacemos 3 puntos rojos. De nuevo un punto negro. Dos puntos blancos. Y terminamos con un punto negro. Ya va tomando más forma. Y en la siguiente vuelta comenzamos con un punto rojo.
2 puntos negros, después 2 puntos rojos, aquí hacemos el punto como si tuviéramos el cuadrito completo. Nos saltamos esta parte de en medio y en el que sigue hacemos otra vez 2 cuadritos rojos. Seguimos con 2 negros. Y por último, un cuadrito rojo. Y en esta última vuelta hacemos un punto en color negro, 3 puntos en color rojo, y hacemos 3 puntos rojos, y terminamos con un punto en color negro. Hasta aquí nos debería de quedar algo así la pieza. Y en el color blanco y rojo hacemos unos nuditos por la parte de atrás y cortamos el hilo. Y para terminar con color negro vamos a bordar todo alrededor de la pieza para delinearlo y cubrir el plástico. Para esto simplemente vamos a pasar la aguja dando vueltas por arriba para esconder el plástico. Así nos debería de quedar ya delineado todo el contorno y hacemos un nudito para esconder el hilo por atrás. Y ahora, para que no se vea toda esta parte fea, vamos a cortar un pedazo de fieltro. Yo voy a utilizar negro y ahora vamos a ponerle silicón o pegamento por toda la parte de atrás de nuestro corazón y lo pegamos al fieltro. Ya que el pegamento esté bien seco, vamos a cortar alrededor de la pieza. Y por último le ponemos la argolla para llavero. Y listo, terminamos nuestro llaverito de Spider-Man en forma de corazón. Es súper fácil, dime qué te pareció este tutorial, déjamelo en los comentarios. Dime también si te gustarían más tutoriales de este estilo. Y aquí en pantalla te voy a dejar otros videos que podrían gustarte. Te invito a que le des like a este video, te suscribas y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría hacer su llaverito de Spider-Man. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.